105. Son las 8:52. Buenos días, Oli, adelante. Sí, buenos días, Julio. Buenos días, República Dominicana. Bueno, José ahorita hizo una mención importantísima de la muerte de Joaquín Salvador Lavado, Quino. A los 88 años, la prensa mundial hoy sigue referenciando a este genio creativo. Sus caricaturas surgieron en Argentina, pero se hicieron mundial, sobre todo en todo el mundo de habla hispana, Latinoamérica, en España. Hoy veo en uno de los periódicos españoles que dice: murió Quino, Mafalda es inmortal. Eso realmente es así. Y a propósito de España, quiero dividir mi comentario en dos. Quiero comenzar hablándole del tema del COVID, el coronavirus. Hay una discusión entre el gobierno de Madrid. Sí. Un segundito. Mira qué belleza le mandó Manolito. Sí, sí. Aquino. Mira a ver si lo ven. Wow. Mira. La corona, y entonces le dice: así es. Para los que el más sentido pésame de Almacenes Don Manolo, siempre con los mejores precios. Qué creativo. Así es. 88 años, una historia hermosísima. Muchos de ustedes pueden buscarlo en lo que tengan interés en la internet, lo tenemos disponible. Pero vamos a este tema que nos compete a nosotros. Hablaba ayer con una médico del sistema español, dominicana, que están en el país, y le preguntaba sobre el rebrote. Me decía: bueno, pasó el verano, estamos cosechando lo que sembramos en el verano. La gente salía a compartir, a beber, se quitaba la mascarilla, es decir, estábamos como si el virus se hubiera ido, y el virus no se va, el virus está presente, es decir, tenemos que mantenernos atentos. ¿Qué pasó con esto? Tenemos un cuadro muy distinto, un cuadro que cambió y que nos presenta un aumento, un repunte peligroso en la situación de Madrid. Pero ¿puede la economía madrileña darse el lujo de cerrar una segunda vez? La realidad es que todos los analistas dicen que pudiera ser bastante peligroso, incluso pudieran generarse grandes tensiones sociales si el gobierno central impone un cierre obligatorio a Madrid. Todas las comunidades de más de 100.000 habitantes tendrán algún nivel de confinamiento, deben tenerlo, pero he hablado mucho aquí de lo que se llama ciudadanía responsable. Los gobiernos pueden hacer muchas cosas por nosotros. Le toca la parte colectiva, pero la parte individual tenemos que hacerla nosotros, los ciudadanos. Y un pueblo, un país, solo se desarrolla, solo avanza si los ciudadanos hacen su tarea, ejercen la ciudadanía responsable. Ustedes ven, por ejemplo, el desorden migratorio que se ha propiciado aquí con auspicio de países que hoy están restringiendo el ingreso de extranjeros a su territorio y que quieren que nosotros recibamos aquí más de lo que podemos. Todo eso ocurre porque no tenemos ciudadanía responsable. Necesitamos ciudadanía responsable. Hoy estoy viendo un editorial que le invito a leerlo, de Miguel Franjul del Listín Diario. Ojalá usted pueda leerlo, por favor. Búsquelo y léalo, porque ese editorial recoge lo que está pasando aquí en la situación fronteriza. En el día de ayer tenemos la información de que un soldado fue despojado de su arma, cosa que ha ocurrido muchas veces. Los delincuentes haitianos que cruzaron a la República Dominicana, viene mucha gente trabajadora de Haití aquí, pero esos delincuentes que entran como Pedro por su casa, mataron un niño al escapar. Eso se da todos los días, bandas de atracadores que vienen impunemente a accionar y a estar aquí. El presidente Medina dijo en Cuba que más de 1 millón de haitianos transitan en la República Dominicana sin ningún documento y sin que nadie le pida siquiera un papelito. Eso pasaba y pasa. Y este país no podrá vivir siempre con eso porque vamos a desaparecer. Desapareceremos como país
de seguir en este desorden. Y esto lo digo yo de manera personal y responsable, de seguir en este desorden. Entonces, el tema de la pandemia, si nos miramos en el espejo de lo que está pasando en Madrid, nos obliga a irnos a la decisión que tomó el Ministerio de Turismo de multar el hotel que recibió una cantidad de personas que superaba el porcentaje que se le permitió. Y los propietarios de los hoteles que le interesa y los empresarios que sus empresas continúen operando deben tener control sobre la cantidad de personas que reciben. Yo he sido de los partidarios desde el principio con una extensión del horario de actividades a los niveles que lo tenemos ahora. Porque si no hay ciudadanía responsable, no importa que cerremos un mes o 2 meses, 3, vamos a seguir en el mismo problema. Y cada vez será peor. Y vamos a cosechar resultados trágicos por el desorden con el que nos comportamos. El segundo tema, me quiero ir al comentario de mi compañero Eury Cabral. Y ojalá que Eury me esté escuchando. Nosotros vimos en este país se levantó cuando hicimos el tema de la Marcha Verde por el tema de la corrupción del caso de Odebrecht. Sabemos que no fue el único caso de corrupción en la República Dominicana. Un caso que involucró más de 800 millones de dólares. El caso surge en los Estados Unidos y Odebrecht, que creo que fuimos uno de los pocos países que firmó un acuerdo con la empresa, un acuerdo en el que la empresa estaba obligada a entregar datos sobre quiénes habían sido los sobornados, aunque al final no entregó nada. Se recibieron 92 millones de dólares, dinero que todos nosotros tenemos que pagar. Ustedes y yo, todos nuestros hijos tenemos que pagar, porque eso es deuda para nosotros que enriqueció a terceros que andan por ahí culpables, ricos e impunes. Culpables, ricos e impunes. José habla de los popis, el señor Dawager, que estudió en Stanford después de estudiar aquí. Hubo otros que renunciaron, pero esa gente nadie lo investigó, y si lo investigó, bien, gracias. Este es el caso de Punta Catalina, que en el expediente inicial, es decir, yo no estoy cuestionando si se hizo el proyecto o no, en el expediente inicial había un monto de soborno planteado. Y sin embargo, este es un tema que nadie ha venido a explicar lo contrario. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar que las autoridades del Ministerio Público, que tienen la obligación de investigar, de reinvestigar el caso, le den seguimiento puntual a este tema. En el caso de la visita sorpresa, pero durante la propia campaña, nosotros presentamos aquí, y antes de la campaña, el desorden con el que eso se manejaba, la cantidad de proyectos que se quedaron a media, la falta de seguimiento a los procesos. Ahora, coincido con Eury, ¿en qué punto? En que cuando usted va a hacer una acusación a alguien, usted debe primero tomar las evidencias, verificar que son ciertas, precisas y comprobables, para luego acusar al funcionario que estuvo al frente, porque eso le hace un flaco servicio a la lucha contra la corrupción. Cuando usted viene, va a un medio de comunicación a hacer denuncia, irresponsable. Y es irresponsable si usted no tiene los argumentos necesarios para probar las acusaciones que usted está haciendo. Sabemos que fue una transición sui generis, un proceso electoral sui generis, el que tuvimos. Es sabido por todo los niveles de corrupción en el Estado Dominicano. La cantidad de gente que, de personas comunes y sencillas, usted la ve como si fueran estrellas del deporte o grandes capos del narcotráfico o figuras del arte, luego derrochando dinero y exhibiéndose en autos de lujo y viviendo como si fueran príncipes por solo haber pasado por instituciones públicas. Todo eso conllevaría, dentro del marco jurídico de la República Dominicana, una investigación que le permita al Estado determinar las razones cómo esa persona se enriqueció y cómo si su nivel de vida se corresponde con su nivel de ingresos.
Porque aquí vemos, por ejemplo, gente que incluso ha surgido con candidatura presidencial, que te aparecen que lo que dicen que ellos tienen, hay que hacer una recoleta para darle algo. Hay que hacer una recoleta para darle algo. Gente que tiene menos de 20 millones de pesos y que son candidatos presidenciales. Usted le ve vallas en la calle que cuestan 100 o 150 millones. ¿Y quién diablo se la dio? Eso ha ocurrido aquí. En este caso, nosotros hemos visto un gobierno que tiene la voluntad de no solo de que el personal que está a la cabeza presente su declaración jurada de bienes, sino de determinar si esos bienes los posee y si son de manera lícita. Por primera vez lo estamos viendo. Vemos un presidente que está en disposición de transparentar todo su proceso y todos sus pasos. Y yo creo que eso es algo que este país tiene que saludar. Todos tenemos que saludarlo, porque Luis ha dado muestra de que tiene voluntad de trabajar para institucionalizar este país, de caminar hacia el fortalecimiento de las instituciones y que el dinero público no se quede en manos de otros, sino que vaya a servir al ciudadano. Perfecto. Eso es puntual. Por último, Eury. Finalmente, sí. El tema de la segunda mayoría en el Senado de la República. La segunda mayoría en el Senado de la República. Tuvimos una experiencia aquí. Y fue el PLD, en el gobierno del PLD, claro, de Leonel Fernández, pero era del PLD. Línea 2. En la que le tocaba a uno y se lo dieron a otro. En el caso actual, la segunda mayoría senatorial es de la fuerza del pueblo, querramos o no. Tiene 8 senadores. Tiene 8 y el PLD eso tiene 4. Eso no es lo que establece la Constitución. En los diputados. Eso no es lo que establece la Constitución de segunda mayoría. Y usted lo sabe. Doña Consuelo. La segunda mayoría es la segunda mayoría partidaria. Y usted lo sabe. No, la segunda mayoría. La segunda mayoría partidaria de las elecciones. Y usted lo sabe. Bueno, a nivel partidario en las elecciones, a nivel de Senado, los senadores, el partido que tiene mayoría en el segunda mayoría en el Senado, en la bancada senatorial. La segunda mayoría, la Constitución lo establece, el grupo de partidos que representa la posición contraria por las elecciones, y usted lo sabe. Sí, pero y Paliza lo defendió cuando la otra vez la segunda mayoría. Es que el PRM era la segunda mayoría porque tenía 2 senadores. Ponerle la segunda mayoría con uno. Con y además un uno era un aliado del PLD. ¿Tú sabes una cosa? Fuerza del Pueblo, no es aliado del PRD. Por eso es que ustedes, la lucha que tú estás hablando de la corrupción, nada más la van a llegar hasta Danilo Medina. A Leonel ustedes no lo van a tocar. Esa es la gran lucha de la corrupción de ustedes. Si no hay esa es la gran lucha de la corrupción de ustedes. Danilo, a ustedes no le interesa Leonel, ¿ok? Porque tienen el canchanchanismo con Leonel para todas estas cosas. Y tú lo sabes también. Bien, concluye. No es así, doña Ori, concluye que tenemos la línea. Oye, cualquier persona que cometa actos de corrupción, finalmente, Oli, ya puede estar seguro. Lo primero es que Luis se desprendió del Ministerio Público. Y la responsabilidad de investigar está ahí. Está sobre Camacho. Bien. Doña Miriam y Jenny Berenice. Bien, gracias. Ellos son los responsables, los demás miembros del Ministerio Público. Bien, gracias, Oli. Tenemos en la línea, tenemos con nosotros ya este tema. Sí, dime, Mariela. Como Oli comenzó con Mafalda, vamos a terminar su comentario con Mafalda. Ajá. Y alguien de la familia comparte unas caricaturas. Ojalá que yo ahorita tenga oportunidad de subirlas, pero si no las describo. Vamos a ver. Está Kino y le dice Mafalda, yo ya me voy, ¿vos te quedás? Y dice ella, sí, yo me quedo acá. Por lo que decían ustedes de que Kino se fue, partió, pero Mafalda es inmortal, se queda con nosotros. Y hay otra caricatura que va Kino caminando con su lápiz y le dice Mafalda, no te vayas, prometo tomarme la sopa. Sí, porque Mafalda no quería tomar sopa. Bueno, tenemos con nosotros ya vía Zoom al presidente del CODIA, al ingeniero